Compañeros, reciban un cordial saludo, también a la profesora Catalina. Mi nombre es David Vargas. Yo les vengo a hablar acerca de los sujetos del derecho internacional público para la materia de derecho internacional público. Concretamente voy a hablar acerca de un grupo beligerante que se desarrolla en Ucrania, en Europa, y que se hace llamar Nuevo Rusia o Novorrusia. En primer lugar, hay que hacer precisiones históricas y precisiones geográficas para poder comprender el conflicto desde una perspectiva jurídica. En primer lugar, vamos a hablar de la geografía. Ucrania es un país que está rodeado de 6 países, a saber, son Rusia, Bielorrusia, Eslovaquia, Moldavia y Rumania, con Polonia. Son los 6 países que rodean a Ucrania. En segundo lugar, hay que precisar que este grupo beligerante se encuentra en el suroriente del país, en la frontera con Rusia. En tercer lugar, vamos a hacer las precisiones históricas. En primera medida, Ucrania como nación no existía antes de 1922. Antes estuvo, digamos, dividida entre varios imperios. En un primer término estuvo dividida entre el imperio turco y el imperio ruso. El imperio ruso que llegaba hasta la península de Crimea y que naturalmente intentó culturizar desde muchos años atrás dicho territorio. Un segundo momento en la historia de Ucrania es anterior a la creación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Este momento se da cuando se disuelve tanto el Imperio Austrohúngaro como el Imperio Ruso, ya que tras, digamos, el retroceso del Imperio Otomano en tierras europeas, fue el Imperio Austrohúngaro quien asumió la parte occidental de lo que hoy llamamos Ucrania. En un tercer momento, en 1922, cuando estos imperios se han disuelto, se fomenta la posibilidad de que la Rusia socialista o la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas anexione este territorio y lo unifique, siendo Ucrania una de las divisiones o de las repúblicas que hacen parte de la URSS. En realidad es la segunda en tamaño y en importancia, tanto económica como política, dentro de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Hay un cuarto momento que se desarrolla a lo largo de la URSS mientras existió, que es el momento de la autonomía política, con Nikita Khrushchev, y en una segunda parte con Mikhail Gorbachev. Nikita Khrushchev empezó a darle facultades de autogobierno a este territorio, lo que permitió que se forjara una identidad nacional. Y en un segundo momento Mikhail Gorbachev con su perestroika terminó de fortalecer estas facultades y de llevar, digamos, a los pobladores de esta nación a exigir una independencia, lo que los llevó a independizarse cuando se dio la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Es de esta manera que en 1991 consiguen tener un régimen constitucional propio, un régimen parlamentarista. De 1991 hasta el 2004 no sucede nada relevante. En el 2004 el régimen parlamentarista cambia por un régimen presidencialista, es decir, hay un cambio constitucional, y es de resaltar que de 2005 a 2009 hubo una guerra constante una guerra económica naturalmente, una guerra constante entre Rusia y Ucrania por la situación de los oleoductos. Ahora, hago la claridad económica. Existen oleoductos importantes que atraviesan Ucrania, que van desde Rusia y que abastecen de gas a toda Europa. No es un territorio que produzca gas propiamente, depende en amplia medida del gas ruso. Es por esto que los pasos de los oleoductos son vitales en materia económica para la negociación del producto del gas, lo que a su vez es importante para Europa tanto en, en la calefacción, debido a que por las estaciones es muy importante tener gas, como en diferentes usos industriales del mismo. Pasan exactamente dos oleoductos sobre el territorio ucraniano, que uno es el Soyuz y el otro es el Brotherhood. Fue debido a estos que se desarrollaron diversas guerras económicas hasta el año 2009, sumado a la crisis del sistema capitalista que se generó en el año 2008. Las relaciones entre Rusia y Ucrania no se habían desarrollado de una manera amistosa. Sin embargo, en el año 2010 sucede algo importante, y es que, como se sabe, tanto la mitad oriental está más inclinada hacia Rusia como la mitad occidental más inclinada hacia la cultura europea. Y hay una pugna constante entre si pertenecer al grupo de apoyo económico de Rusia o al grupo de la Unión Europea, ya que Ucrania todavía no pertenece a la Unión Europea. Es de esta manera que en el 2010 gana el prorruso Yanukovych,
lo que genera una desestabilidad como tal en el sistema político, ya que la capital de Ucrania es Kiev, y en Kiev naturalmente, ya que pertenece al occidente del país, manda a la derecha. Entonces, después de varias medidas que son impopulares frente a la derecha, como la de firmar diferentes pactos de ayuda económica con el presidente Vladimir Putin y la de rechazar en 2013 la Unión Europea, el pacto económico para anexionarse a la Unión Europea, se generan diversas revoluciones a las que se les llama el Maidan, que son diversas revoluciones que se generan en el occidente, principalmente en Kiev, donde las fuerzas de derecha se unen y reclutan a jóvenes neonazistas, entre otras fuerzas de la ultraderecha, para derrocar el régimen constitucional, cosa que efectivamente consiguen hacer en el 2014 cuando forzan a Yanukovych a llamar a elecciones y lo sacan del poder a él, retomando la constitución del 2004, el régimen parlamentarista, y retomando el control del país. Hasta este momento, esto genera una fuerte reacción desde el oriente del país debido a que se empezó a sospechar de que lo que estaban haciendo naturalmente no era democrático ni iba a favorecer a las fuerzas rusas, por así decirlo, las fuerzas que estaban más inclinadas hacia el lado ruso. En primer lugar, hay que resaltar que Rusia tenía una base desde más o menos los años 2000 en Crimea, en la península de Crimea, y a raíz de los hechos sucedidos en Kiev, Rusia empieza a realizar operaciones militares, es decir, el gobierno ruso, a fomentar, digamos, las guerrillas para que al final el gobierno ruso, en abril del año 2014, ayude o facilite para que se celebre un referendo independentista en la región de Crimea y efectivamente Rusia se anexiona a Crimea, lo que genera una fuerte reacción desde el proceso que se estaba generando en Kiev. También es de resaltar que el proceso de Kiev está fuertemente influido por los pro Unión Europea y los pro Estados Unidos, ya que existen muchos intereses económicos detrás de que Ucrania se anexione a la Unión Europea. De esta misma manera, otras provincias como la provincia de Lugansk y la provincia de Donetsk empiezan su lucha propia para poder obtener la independencia. Es de esta manera que primero se toman varios edificios gubernamentales y aproximadamente en mayo del 2014 celebran sus propios referendos independentistas para poder separarse del gobierno ucraniano y en una eventual salida anexionarse al gobierno ruso. Sin embargo, estas salidas entre comillas democráticas, ya que para Ucrania naturalmente no lo son rechazadas como ilegales, muy similar a lo ocurrido en Cataluña. Sin embargo, las fuerzas prorrusas que existían en estas dos provincias se alzan en armas y luchan más o menos hasta principios del 2015, es decir, hasta febrero, donde se celebran varios pactos como el pacto de Minsk, en donde se firma una tregua militar entre una zona donde no hay conflicto y el retiro de las piezas de armamento pesado de ambos bandos. Se presupone que Rusia ayudó militarmente a los militares prorrusos a tomarse las provincias de Lugansk y Donetsk, y también los ayudaron humanitariamente, como efectivamente está reconocido. Es de esta manera que el conflicto hasta el momento de hoy no ha sido solucionado, todavía siguen estando bajo el dominio las tierras de Lugansk y Donetsk, por lo menos una importante parte, y está en veremos dicho conflicto. También es de resaltar naturalmente que los referendos independentistas celebrados en ambas provincias fueron ganados ampliamente por las fuerzas prorrusas. Ahora vamos a hablar de la situación jurídica, que es la situación que nos atañe para la presente materia. Para analizar la situación jurídica, naturalmente tenemos que analizar si se cumplen los elementos subjetivos y objetivos para poder decir que esta fuerza es beligerante. Entonces vamos a hablar primero de los elementos subjetivos, y el principal es saber si este grupo cumple con la condición de ser un grupo de liberación nacional. La doctrina y también de manera personal considero que sí lo cumple, debido a que ellos consideran ilegítimo el gobierno tras el golpe de estado a Yanukovych y la instauración del gobierno parlamentarista que luego traería al multimillonario Piotr Poroshenko al poder, gobierno con el cual ellos no estaban de acuerdo y querían primero cambiarlo, separarse de dicho gobierno y en un caso
digamos, extremo anexionarse a Rusia para recibir ayuda militar para poder defenderse. Razón por la cual efectivamente ellos estaban en contra del gobierno, estaban en contra del orden constitucional y querían liberarse. Por eso son un movimiento de liberación nacional en primera medida. Además de que los plebiscitos que ganaron con amplias mayorías de más del 90% en ambas provincias demuestran la voluntad de las personas de dichos territorios de separarse del país. En un segundo momento, los tres elementos objetivos que viene siendo el control del territorio, en segundo lugar el respeto al DIH y en tercer lugar el reconocimiento por parte de Ucrania. En el caso del control territorial, efectivamente, tanto en la región de Lugansk como en la región de Donetsk, que juntas forman la región de Donbass, o lo que hoy en día se llama la República de Nueva Rusia, tienen un control militar efectivo que ya llevan ejerciendo desde el 2014 hasta la fecha de hoy sin interrupción, en donde existen autoridades administrativas claras, donde además de ello existe un ejército, existe un ministerio de defensa, próximamente se piensa en constituir parlamentos propios para poder obtener el reconocimiento de Rusia, es lo que ellos desean, razón por la cual es claro que ellos tienen el dominio territorial y una jerarquía organizativa clara. Además de ello tienen una bandera, lo que se puede considerar de que ya tienen sus propios insignias y sus propios símbolos con los cuales representarse internacionalmente. En un segundo momento vamos a establecer qué sucede con el problema del derecho internacional. Ellos estuvieron en un conflicto armado desde aproximadamente abril del año 2014 hasta febrero del año 2015 y en efecto se dice que ellos han respetado las normas del derecho internacional humanitario y principalmente se han acogido al protocolo número 2 de los convenios de Ginebra de 1977. A pesar de que se les acusa de algunas violaciones de derechos humanos, hasta el momento no se ha podido esclarecer dichos hechos y en lo que ha sido público efectivamente han respetado el derecho internacional humanitario. Y en tercer punto vamos a analizar qué sucede frente al reconocimiento del Estado ucraniano y de otros estados con la beligerancia de la región de Donbass o de Novorrusia. Efectivamente, el Estado ucraniano, a través de leyes que creó en el 2014 y en el 2015 y de los acuerdos de Minsk que firmó en el 2014 y en el 2015, reconoció un estatus especial, lo que algunos doctrinantes consideran suficiente para determinar que ellos son beligerantes para el Estado ucraniano, razón por la cual se les considera beligerantes, ya que cumplen con todas las otras condiciones anteriores. Además de que hay un Estado, aunque solo es uno, pero hay un Estado que lo reconoció, que es Osetia del Sur, razón por la cual ellos se puede decir que ya tienen digamos el reconocimiento internacional, además de que los tratados de Minsk fueron muy explícitos en que hubo digamos intercambio de rehenes, amnistías mutuas, razón por la cual ellos de facto están ejerciendo como los dominadores de dicho territorio en el que se encuentran, razón por la cual se puede afirmar que este grupo beligerante de Novorrusia efectivamente tiene el estatus que es necesario para ser considerado sujeto del derecho internacional público.